¿Sabes cuál es la cosa más irónica relacionada con la película Jurassic Park? En ella, uno de los protagonistas principales, el Tyrannosaurus Rex, se presenta como una criatura imponente, inigualable en su potencia, como la encarnación absoluta de la fuerza y una fuerza de la naturaleza sin precedentes, imparable y devoradora. Sin embargo, en realidad, si se piensa objetivamente, la realidad resulta mucho más sorprendente e incluso aterradora. El Tyrannosaurus, este símbolo popular de los antiguos depredadores, ni siquiera está entre los 10 dinosaurios más aterradores y peligrosos de todos los tiempos y lugares. Imagínate que vas a una batalla contra un Tyrannosaurus, confiado en que él es el principal y el más temible de todos, porque es tan grande, tan imponente, y parece que nada podrá detenerlo. Pero en realidad, hay dinosaurios capaces de ponerlo de rodillas, incluso aquellos que superan su tamaño por 3 veces, que saben nadar más rápido que él, o que pueden acabar contigo de un solo golpe si te acercaste demasiado a su presa. Hay especies que es fácil imaginar como criaturas que pueden arrancarte la cabeza con un solo movimiento de su poderosa pinza o garra. Hoy hablaré de 10 de estos dinosaurios que son tan impresionantes y aterradoramente fuertes que un simple Tyrannosaurus Rex parece algo así como un pavo muy enojado. Algunas de estas criaturas son tan increíbles y fantásticas que apenas creerás que realmente existieron y que están en la lista de los dinosaurios más peligrosos. Pero antes de pasar a los representantes más terroríficos, por ejemplo, el Spinosaurus, quisiera pedirte que escuches atentamente y contengas un poco la respiración. Al desaparecer en la antigüedad profunda y seguir siendo un enigma para los científicos, muchos dinosaurios continuaron sorprendiendo con su naturaleza aterradora. Pero si hablamos de los más impresionantes, te recomiendo comenzar por el Spinosaurus, precisamente porque, siendo uno de los depredadores más terribles de la era de los dinosaurios, su potencia y tamaño lo convierten en una verdadera pesadilla para todos los demás. Imagina una criatura que en el mundo moderno podría compararse con un híbrido entre un cocodrilo y un tiburón maco. Si a un gran cocodrilo le hubiesen criado una descendencia que también se desarrollara durante millones de años de entrenamiento y perfeccionamiento, así es como podrías imaginarte al Spinosaurus. Este dinosaurio fue el mayor depredador terrestre que se ha descubierto hasta ahora. Alcanzaba una longitud de aproximadamente 60 pies, lo que en unidades modernas son unos 20 metros. Tal gigante, casi 3 veces más grande que un T-Rex, podría ser fácilmente considerado el verdadero rey de los mares y ríos de la antigüedad, dejando a herbívoros y pequeños depredadores vulnerables e impotentes. Y que alguien diga que el tamaño no importa, porque hay hechos aún más aterradores. Precisamente, sus sorprendentes características anatómicas lo hacen único. El Spinosaurus no solo era enorme, sino que fue creado para ser una máquina letal de natación. Su cresta dorsal, que recordaba a una vela, no era solo una decoración llamativa, sino que quizás desempeñaba un papel crucial en su control y movimiento sobre el agua, similar a un submarino prehistórico. Y su pico alargado y zigzagueante, parecido a un cocodrilo marino, estaba perfectamente adaptado para la pesca y posiblemente para capturar cualquier presa que estuviese cerca. Además, no solo era un buen nadador, sus dimensiones y habilidades lo convertían en una pesadilla para cualquier fauna que se acercara a los cuerpos de agua de su tiempo. Ahora, imagina cómo sería en la realidad si fuera 3 veces más grande y tuviera la misma actitud agresiva. Estas fluctuaciones en tamaño y potencia creaban su imagen como el depredador más peligroso y feroz de su época. A continuación, imagina al próximo gigante incomparable, el Giganotosaurus. Me gusta llamarlo segundo tiranosaurio, o, en términos más sencillos, Tiranosaurio 2. Este dinosaurio en los antiguos mundos fue uno de los mayores y más poderosos miembros de la familia de los tiranosáuridos, y en comparación con el clásico Rex, parecía mucho más aterrador. Sus dimensiones, de aproximadamente 70 pies, lo convertían en uno de los mayores dinosaurios carnívoros conocidos hasta hoy. Su constitución robusta y su temible reputación transformaban la percepción de cualquiera que intentara imaginarlo vivo. El Giganotosaurus parecía encerrar en sí todas las cualidades más crueles y sanguinarias de los depredadores antiguos, y su presencia en los vastos territorios prehistóricos era como un fuerte toque de advertencia para todas las demás criaturas.
y aunque su tamaño y su marcada agresividad puedan infundir temor, ese dinosaurio se convirtió en uno de los símbolos del peligro y la imprevisibilidad en la era de los dinosaurios. Así que, parece que estas criaturas son solo fantasías o monstruos imaginados en películas de ficción. Pero en realidad, son portadores excepcionales de orejas, dientes, garras y fuerzas que los convertían en los señores absolutos de su tiempo. Tales gigantes, millones de veces más grandes que cualquier depredador moderno, si de repente estuvieran vivos hoy, podrían representar un verdadero desafío para la valentía y resistencia humanas. Sus historias no terminan. Siguen impresionando y sorprendiendo al mundo científico, confirmando que la naturaleza a veces crea seres tan poderosos que resulta difícil creer en su existencia. En el mundo actual, donde las tecnologías avanzan constantemente y los fabricantes de teléfonos móviles lanzan regularmente nuevos modelos capaces de hacer que olvidemos el pasado, pues cada novedad hace que las versiones anteriores parezcan obsoletas, se puede hacer una analogía completa con la naturaleza y sus increíbles logros en la era de los dinosaurios. Imagínense que fue la misma naturaleza la quien creó una criatura que alcanzaba los 43 pies de longitud, lo cual equivale a aproximadamente 4 segmentos de 10 metros cada uno. Por su peso, rondaba las 14 toneladas, aproximadamente el peso de 7 elefantes modernos, como un gigante vehículo capaz de mantener una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora en un instante. Es más rápido que Usain Bolt, el atleta sudafricano de gran velocidad, cuyo talento suscita asombro. Imagínense, pesa alrededor de 7.000 kilos, como 7 elefantes, y su rapidez supera a la de un corredor de renombre mundial. Al mismo tiempo, no se le puede comparar con un tiranosaurio, esa antigua y poderosa criatura depredadora que todavía intenta entender cómo envolver sus pequeños brazos cortos. Hablando de tamaño y funciones, prestemos especial atención a las patas de este monstruo. A diferencia del famoso tiranosaurio, cuyas patas eran tan diminutas que parecían insignificantes y ridículas, las patas del gigantosaurio, su pariente más grande y formidable, estaban equipadas para hacer mucho más que inspirar memes o provocar risas. ¿Qué preferirías? ¿Enfrentarte a un gigantosaurio de tamaño comparable al tiranosaurio o a 100 de estos en un equipo? La respuesta parece clara. La primera opción no es muy recomendable. La respuesta correcta es correr, porque ninguna de las opciones promete un buen resultado. Y si pensaste que el gigantosaurio parecía terrorífico, espera a conocer a otro dinosaurio que llamo la navaja suiza de la naturaleza. Es el Carcharodontosaurus, cuyo nombre literalmente significa lagarto con dientes de tiburón, y en realidad es un nombre bastante expresivo. Echa un vistazo a sus dientes. No solo eran enormes, sino que estaban diseñados como excelentes herramientas de corte, similares a cuchillos, con filo cerrado y afilados como una navaja. Mientras el tiranosaurio intentaba partir huesos como un cascanueces antiguo, el Carcharodontosaurus era como un antepasado de nuestros cirujanos y carniceros modernos, responsables de perforar y desgarrar su presa con facilidad y rapidez, dejando rastros de sus filosos dientes en el proceso. Se puede hacer un paralelo con los chefs contemporáneos. Si Gordon Ramsay tuviera que crear un dinosaurio, sería exactamente así. En lugar de gritar o mostrar furia, simplemente atraviesa todo a su paso, cortando la carne de su presa con facilidad. Lo más sorprendente es que sus dientes no están destinados solo a la exhibición. Fueron diseñados para matar y despiezar eficientemente. A diferencia del tiranosaurio, que puede compararse con un peso pesado del boxeo, potente pero lento, el Carcharodontosaurus era más bien un cazador estratega, similar a un antiguo samurái, rápido, preciso y sumamente mortal. Su estrategia consistía en ataques rápidos, cortes profundos y aprovechar las leyes de la física para acabar con la presa. Imagina que eres un tiranosaurio. Llegas a un enfrentamiento aparentemente sencillo, pensando que todo terminará rápidamente, pero de repente, tu oponente comienza a usar técnicas similares a las de MMA, lanzamientos bruscos y golpes precisos. Todo esto no es justo, sino una pelea rápida y precisa, con una mezcla muy peligrosa de fuerzas y habilidades. Pero eso no es todo. El siguiente participante en nuestra lista de monstruos exclusivos es una criatura capaz de hacer que estos gigantes parezcan niños jugando a las escondidas.
Por eso, definitivamente querrás conocerlo mejor, porque sus características sorprenden. En ese momento, pasamos a la llamada fase de evolución experimental de la naturaleza. Es como si la propia naturaleza hubiera dicho, vamos a hacerlo aún más interesante, y comenzar a activar diversos mecanismos de desarrollo. En el primer piso de su departamento especializado se encuentra el llamado tectosaurio, a quien he apodado Edward Sisger, o, si prefieres, el antiguo cortador de tijeras. Mira sus garras, alcanza los 3 pies de longitud, más de 1 metro, lo cual excede la altura de algunos niños. El tiranosaurio suele jactarse de su poderosa fuerza de mordida y de su capacidad para desgarrar huesos, y esta bestia pasea con unas pequeñas, a simple vista, espadas en lugar de manos. La comparación moderna sería como si los gatos tuvieran patas con garras diminutas, pero igualmente mortales, capaces de destruir tus muebles y arañar las paredes, solo que a escala de largas dagas unidas en línea. Y toda la esencia radica en eso. Quienes observan a estas criaturas pueden entender cuán fantásticos e increíbles pueden ser las creaciones antiguas de la naturaleza. Estas alas y garras no son solo adornos o signos de superioridad, sino armas para cazar y defenderse, donde cada centímetro está pensado para la máxima efectividad. Imagínate una máquina de matar tan misteriosa y a la vez aterradora que más parece el resultado de la imaginación de un ingeniero loco que una creación real de la naturaleza. Esta máquina es un mecanismo increíblemente potente y mortal, como salida de una película de ciencia ficción o una pesadilla aterradora. Y de repente, se vuelve claro que probablemente este monstruo es vegetariano. Sí, no has oído mal. Todas esas enormes garras, con las que parece listo para partir cualquier rama de árbol o defenderse de un ataque, no son armas de un depredador, sino más bien instrumentos para recolectar comida y protección. Imagínate, estas enormes patas afiladas, como las de un animal con garras dobladas, están más destinadas a sujetar ramas, sacudir las hojas de los árboles o defenderse de los ataques. En esencia, esto es resultado de una evolución tan inusual que un ser que se asemeja a un perezoso gigante desarrolló garras en forma de cuchillas, usadas para agarrar ramas o repeler a los oponentes. Esa sería la consecuencia si se le dieran a un perezoso, como un gigante, unas garras que parecen cuchillos afilados y se le encomendara que dejara correr su furia sin restricciones. Ahora intenta imaginar la escena. De repente, en el campo visual aparece T-Rex, un gran depredador potencialmente peligroso, incluso amenazante por su imponente tamaño, convencido de haber encontrado en su camino una presa vegetariana fácil. Y en ese momento sucede un descubrimiento inesperado. Toda su confianza se desvanece, porque su presunta víctima parece moverse de una manera muy inusual, con dedos de casi 3 pies, similares a un cuchillo suizo, que parecen pequeños navajas plegables con múltiples hojas afiladas. No temas, esto no se parece a un enfrentamiento o combate, porque es más bien una lección de vida sobre lo importante que es no juzgar un libro por su portada. Tal aventura puede enseñarle incluso al depredador más obstinado que lo que a simple vista parece inocente o débil puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Y si eliminamos todas esas metáforas, basta decir que enfrentarse a esta criatura equivale a hacerlo con la más grande escuela de vida, donde cada elemento, por pequeño o irrelevante que parezca, encierra una fuerza y peligro ocultos. Y si piensas que eso es todo, déjame decirte que incluso si crees que puedes luchar cuerpo a cuerpo contra esta criatura, el llamado celosaurio, te espera una realidad dura. Pronto quedarás claro que no solo perderás esa pelea sin haber logrado nada, sino que probablemente también perderás la vida, porque tales monstruos existen en el mundo natural y suelen demostrar su poder en las situaciones más impredecibles. Pero solo hay que pensar en los peligros que acechan en tierra y en el aire, y entenderás que no solo esa gigante ave de la que hablamos ahora, sino algo mucho más aterrador. ¿Y qué pasaría si en la naturaleza existe una de las criaturas más temibles? El cuétzel, un ave que seguramente te haría olvidar cualquier amenaza terrestre. Para ser más preciso, su envergadura de alas puede alcanzar los 36 pies, más largo que una farola común, como un monstruo gigante alado creado por la misma naturaleza para asustar a todos sus habitantes. Este polluelo corpulento y aterrador, en cierto sentido,
supera en tamaño no solo a las águilas y halcones modernos, sino a todas las aves valientes que solemos ver en museos ornitológicos o en fotografías. Su envergadura de alas, unos 36 pies, supera la longitud de un coche promedio, y su imponente silueta parece más que una simple ave. Es toda una infantería aérea en miniatura. Además, si consideramos su equipamiento y modo de vida, se puede establecer un paralelo con los aviones ligeros que los ricos adquieren para sentirse especiales. Sin embargo, este monstruo emplumado sería aproximadamente del tamaño de un avión pequeño, más pequeño que un avión ligero, pero no se usa para transportar objetos ni pasajeros, sino para intimidar y sembrar pesadillas. Imaginaciones sorprendentes. Al atacar, el Quetzal puede lanzarse hacia abajo con una precisión increíble, como si hipnotizara con su vuelo silencioso y vertiginoso, sumergiéndose en la presa con una fuerza que destruye cualquier esperanza de rescate. Imagínate que eres un gobernante de dinosaurios, y tu misión es mantener tu autoridad y dignidad, pero aparece este ladrón del cielo, y toda la tierra se convierte en un campo de batalla aterrador. Entonces solo te queda esperar que tus probabilidades de victoria no sean demasiado altas, porque en esas alturas siempre cedes terreno ante un enemigo capaz de elevarse al cielo como un enorme depredador volador. Y ahora te espera un giro. Algunas de estas bestias aladas son tan imponentes y peligrosas que incluso los dinosaurios actuales y los depredadores modernos, como águilas, halcones y gavilanes, parecen insignificantes en comparación. Sin embargo, el Quetzal tiene una característica especial. No solo puede volar y sumergirse desde arriba, sino que también utiliza su fuerza para ataques precisos y devastadores desde las alturas, convirtiendo el cielo en su escenario. Si este monstruo existiera hoy en día, incluso las palomas podrían temer dejar caer sus excrementos, porque tanto ellas como otras pequeñas aves tendrían peligro de acercarse a él, ya que serían conscientes de su velocidad y fuerza excepcionales. Probablemente, incluso las aves más valientes optarían por presentar una declaración de protección para evitar enfrentarse a este gigante del cielo. Se puede decir que, en el mundo de la naturaleza salvaje, estos depredadores aéreos como el Quetzal superan todas las ideas posibles de fuerza destructiva y agilidad feroz. Ahora, echemos un vistazo a otro componente de este mundo, a sus habitantes más aterradores, aquellos cuyo nombre literalmente describe su naturaleza. Y justo aquí aparece un representante muy interesante, el llamado Dinosuc, que en traducción significa cóndor terrible. No te sorprendas, porque hace poco, los científicos le dieron ese nombre, ya que era muy difícil de nombrar de otra forma, y la descripción de ese monstruo no dejaba lugar a dudas sobre su naturaleza aterradora. Este antiguo depredador fue creado según los cánones más severos del horror, y tenía tanta fuerza y destrucción que era difícil compararlo con las especies modernas. Y si crees que los dinosaurios con la increíble fuerza de sus mandíbulas ya impresionan, imagina que el Dinosuc poseía una fuerza de mordida llamada superior a 20.000 libras por pulgada cuadrada, lo cual equivale aproximadamente a la fuerza necesaria para romper concreto o hueso. Esta potencia superaba incluso a la del famoso T-Rex. Su mordida era tan poderosa que se podría imaginar cómo literalmente desgarraba a su presa en pedazos, transformando cada movimiento y torsión en un arma mortal. ¿Y qué pasaría si este Dinacrubius apareciera en un lugar donde hoy discurren ríos o donde se encuentren antiguos lagos? Entonces, quizás, entre los fósiles sería difícil encontrar restos de un T-Rex cercano, porque entre ellos surgiría una división importante. Unos se encontrarían con animales de menor tamaño, y otros con ese horrible monstruo capaz de matar en cuestión de segundos. Y si en aquellos tiempos apareciera un Suchus, no sería simplemente un depredador, sino el máximo conquistador en tierra y en agua. Y, como muestra la historia, tales destrucciones impresionantes serán creadas por la naturaleza alguna vez, cuando el ser humano descubra todos los secretos ocultos de esa antigua potencia. Después de todo, toda esta escena, tanto con el Suchus como con el Quetzal, provoca tanto temor como admiración, ya que la belleza y el peligro de estas criaturas se combinan en símbolo de la grandeza y la fuerza implacable de la naturaleza. Si los participantes anteriores de este espectáculo te parecieron terroríficos, las criaturas que ahora voy a presentar literalmente vuelven a los paleontólogos insomne.
La primera será un sorprendentemente poderoso dinosaurio que podemos llamar Tanque del Jurásico. Imagínate, si la naturaleza una vez decidió mirar a los autos blindados modernos y decir, espera, ahora voy a hacer algo muchísimo más pesado en armamento. El resultado sería algo así, algo que supera todos los modelos militares en sus características defensivas. Este dinosaurio no solo estaba cubierto de una armadura, sino que su cuerpo recordaba una armadura de placas medievales, unidas por guanteletes de bronce, lo que lo convertía prácticamente en una fortaleza impenetrable con patas. Y lo que es especialmente sorprendente, en la punta de su cola poderosa había un martillo de guerra pesado, cuidadosamente fundido en hueso sólido, con un peso de aproximadamente 45 libras, es decir, más de 20 kilos. Se puede imaginar que ese arma era una especie de esfera de hormigón reforzado, firmemente sujeta al animal. Y ahora añade la capacidad de apuntar, capaz de golpear con precisión quirúrgica. Imagínate, un enorme tiranosaurio creyendo que podrá darse el gustazo de comerse a esta armadura viva, y de repente, un shock de onda de impacto aterrador se acerca a él. Por eso, se oía un estruendo. ¡Bam! Ese es el sonido que se escucha cuando el tiranosaurio se da cuenta de que no vale la pena comenzar una pelea con un tanque vivo. ¿Un símil moderno? Es como enfrentarse a un combate cuerpo a cuerpo con una espada y vestirse con toda la armadura, pero además armado con una ametralladora. No es la forma más justa de luchar, porque la regla de sobrevivirá el más fuerte no siempre implica justicia. ¿Y tú, qué preferirías? ¿Enfrentarte a ese dinosaurio recibiendo golpes con su cola? ¿O enfrentarte a 10 canguros agresivos, cada uno con ganas de acabar contigo? En realidad, en ambos casos terminarás literalmente fuera de la sala, así que mejor no torturarse con esa lección. Sin embargo, si esto también les parece sorprendente, prepárense para la siguiente revelación. Hablaré de la quizás más auténtica máquina suiza anticilindrada de dinosaurios, del Triceratops de 3 cuernos, al que fácilmente habría podido nombrar rey no coronado de la protección absoluta. A simple vista, todos miran a este dinosaurio y piensan, ¡qué hermosos sus cuernos! ¡Qué bonito y adorable! Pero hagamos un esfuerzo por ser sinceros. Esos cuernos no eran para adornar, sino que tenían una función exclusivamente militar. Imagínense, 3 enormes cuernos, a veces de hasta 3 pies de longitud, apuntando hacia adelante como 3 flechas potentes o arcos, unidos a un cuerpo macizo que parecía un tanque. Esta estructura, cubierta por un escudo hecho de los huesos más resistentes, podía convertirse no solo en un arma formidable, sino también en una protección fiable contra ataques de depredadores. Hablamos de una verdadera armadura de combate de la era prehistórica, no en alguna pasarela de moda, sino en medio de combates feroces en los que se decidían destinos. Los cuernos medían aproximadamente 1,5 metros, lo que superaba la estatura de la mayoría de los pequeños por 2 o 3 veces, y pensar en intentar morder algo que pudiera girar la cabeza y literalmente pincharte con esas 3 antiguas lanceras de caballería no era nada sencillo. Especialmente considerando que estos seres no solo se defendían. En un bulto en sus cabezas se encontraron marcas de mordidas de Tyrannosaurus, dejadas en su protección, lo que indica que no solo sobrevivían a los ataques de depredadores, sino que además podían seguir viviendo e incluso contarles a sus nietos cómo salieron victoriosos de los enfrentamientos. Parece raro, pero así era su capacidad de supervivencia en condiciones de amenaza constante. Por cierto, gracias a las numerosas marcas de mordidas de Rex en los huesos del Triceratops, los científicos bromistas decían que estos gigantes eran, en realidad, el plato favorito, aunque no siempre exitoso, de esa cacería arcaica. En definitiva, incluso tenían un apodo gracioso, la entrega más querida y fallida para el T-Rex. Y ahora, señoras y señores, hablaré del, quizás, ser más grandioso, el llamado jefe final del mundo de los dinosaurios. ¿Recuerdan lo sorprendidos que quedamos con las dimensiones de todos esos grandes dinosaurios que mencioné antes? Era algo parecido a una alegría adorable, pero ahora ha llegado el momento de decir, ¡atened vuestros dinosaurios con cervezas! Porque enfrentarse a ese monstruo es ya un nivel completamente diferente. Se llama argentinosaurio
Y es precisamente él el que, en toda probabilidad, demuestra que en el mundo del prehistórico Neopheur, tamaño de verdad importa. Este bicho era tan enorme que, cuando sus huesos fueron descubiertos por los paleontólogos por primera vez, pensaron que habían cometido un error en sus cálculos. Pero resultó que, no estaban equivocados. Hablamos de un dinosaurio cuya longitud superaba, atención, la longitud del modelo 375 del Boeing 737. Pesaba más que la nave espacial y era más alto que un edificio de 4 pisos. Imagínate, un tiranosaurio que enloqueció y decidió poner a prueba la resistencia de sus dientes contra esta criatura monstruosa. Probablemente ni siquiera habría notado su presencia. ¿Y las comparaciones modernas? Se puede decir que la irritación que siente uno cuando una molesta mosca revolotea sobre su cabeza, asimismo se puede imaginar la sensación que experimentaría un T-Rex si existiera en un mundo de pequeños seres, como el argentinosaurio. Imagínate, un enorme y poderoso reptil prehistórico, de tamaño imponente, sin armas ingeniosas ni habilidades únicas. Es tan grande que su cuerpo podría compararse con un pequeño edificio de oficinas, y toda su existencia, en sí misma, es un arma. Debido a sus dimensiones y su fuerza física tan descomunales, es difícil imaginar algo en el mundo que no pudiera atacar. Los intentos de pinchar o tocar algo vital para su vida podrían ser prácticamente inútiles. Para llegar a algo importante y vulnerable, tendría que atravesar toneladas de masa muscular, huesos y tejidos densos. Probablemente, esto sea todo lo que hay que saber sobre la existencia del argentinosaurio. En sí mismo, es un arma, y no necesita ninguna herramienta o dispositivo adicional. Ahora, veamos la situación desde una perspectiva más amplia y comparémosla con otros gigantes prehistóricos que se pueden considerar verdaderos monstruos de su tiempo. Así que, tendrás ante ti 10 dinosaurios que, en comparación con el T-Rex, parecen más bien pequeños y tiernos que depredadores temibles. Entre estas criaturas gigantes, hay quienes superaron con tanta diferencia a sus parientes más famosos que el propio T-Rex quedaría en segundo plano. Estos gigantes literalmente volvían locos a todos los que alguna vez intentaron imaginar el poder de la era prehistórica. La próxima vez que te digan que el T-Rex fue el más temible de todos los dinosaurios, recuerda este video. Y mejor aún, míralo y aprecia cuán lejos llegan todas esas leyendas sobre terroríficos viejos lagartos. Al profundizar en el tema, hay que recordar que, para comprender completamente el tamaño y la fuerza de estas criaturas, vale la pena dedicar un poco de tiempo a consultar materiales adicionales sobre los dinosaurios. Esto es importante. Al conocer los tamaños increíbles que alcanzaron estos monstruos prehistóricos, queda claro que su potencia y presencia superaban con creces todas nuestras más audaces ideas. En definitiva, si te interesa seguir aprendiendo sobre el mundo de las antiguas criaturas y cuáles de ellas podrían merecer considerarse las más peligrosas, puedes hacer clic en los enlaces y adentrarte en un estudio más profundo de esta increíble era. Allí te esperan numerosos videos y relatos fascinantes sobre los dinosaurios, en los que verás que tus probabilidades de sobrevivir en aquella época serían realmente bajas.